que el átomo es la partícula más pequeña de la materia que guarda las características de ese material. ¿Qué quiero decir? Vean que existen partículas más pequeñas que un átomo, está el electrón, está el protón, están los quarks, etcétera, etcétera. Pero si yo agarro un átomo, es cierto que hay partículas más pequeñas dentro de él, pero si yo agarro ese átomo y lo parto, ya dejó de mantener las características del material. ¿Qué quiero decir? Si yo agarro un alambre de cobre, lo parto a la mitad, y pues me queda ese pedacito, lo vuelvo a partir, me queda otro pedazo. ¿Qué pasa si yo hago eso muchísimas veces? Va a llegar un momento donde me voy a topar con una partícula pequeñísima que sigue siendo cobre, pero en el momento en el cual lo parto, dejó de ser cobre. Por eso decimos que el átomo es la partícula más pequeña que guarda las características de una sustancia. Ahora, todas las materiales, todas las cosas están hechas de átomos, pero están hechos de átomos distintos. Ahora, en cuanto a modelos atómicos y demás, hay unos videos muy interesantes y es importante que los vean. Ahí se explica, por ejemplo, partiendo de Demócrito y Leucipo, en el cual empezaron a hablar de esto del átomo. Luego lo retoma Dalton, pensando que los átomos eran como esferas indivisibles. Luego de Dalton tenemos a Thomson, el cual pensó en que descubrió la existencia de los electrones, entonces supo que el átomo tenía pequeñas partículas negativas, y si el átomo tenía partículas negativas, pues también tenía que haber algo positivo para que se neutralizara. Vean que los átomos son neutros. Mentira que ustedes están en una mesa ahorita, la mesa los atrae o los repele, es decir, la mesa es neutra, ustedes son neutros. ¿Qué implica eso? Los átomos tienen que ser neutros. Entonces, si existen partículas negativas, tiene que haber algo positivo. Luego de Thomson, tenemos a Rutherford. Rutherford descubrió con un experimento muy interesante que el átomo tiene un núcleo. Ese núcleo tiene que ser positivo y alrededor de eso tenemos los electrones que son negativos. Entonces se ha hablado de un sistema planetario. Entonces, si bien aquí no se acaba, vean que de hecho para hablar de configuración electrónica, lo que sigue es importante entender que en realidad los electrones no le están dando la vuelta al núcleo. Aquí Rutherford lo que pensaba eran órbitas, en realidad no hay órbitas, lo que nosotros tenemos son orbitales, que básicamente para hablar de un orbital es una zona de probabilidad de encontrar un electrón. Y entonces, como es una zona de probabilidad, una forma más fácil de modelizar, de imaginarse un átomo, no es tanto con una órbita, sino con una nube electrónica. Entonces, básicamente hay que entender que el átomo tiene un núcleo que es positivo y alrededor hay una especie de nube, y en esa nube hay una posibilidad de encontrar un electrón. Entonces, esa nube evidentemente va a ser negativa. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que me interesa que quede súper claro? Entender que el átomo tiene un núcleo y tiene una nube electrónica. Entender que ese núcleo es positivo, esa nube electrónica es negativa. Pero además entender cuáles son las partículas subatómicas. Ese nombre es todo fancy, pero simplemente indica que son las partículas que lo conforman. Subatómico, algo más pequeño que el átomo. Entonces, en ese caso, entender que el núcleo está conformado por dos partículas. Unas partículas que se llaman protones, que son positivas, y unas partículas que se llaman neutrones, que son neutras. Mientras que en la nube electrónica, lo que se tienen son electrones. Y esos electrones son negativos. Eso es lo que quiero que quede súper claro en este momento. Y luego entender algunas características de cada uno de estos materiales, o de cada una de estas partes. Por ejemplo, decimos que el núcleo es súper denso. Ya en la unidad 1 hay varios videos explicando la densidad, qué significa que algo sea súper denso y demás, pero es básicamente entender que esas partículas están súper apretujadas entre sí, por decirlo de alguna manera. Y también hay una frase muy común del átomo que es importante que la entendamos. Se dice que el átomo es más que todo espacio
vacío. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, cuando, Dalton se imaginaba los átomos, los imaginaba como esferitas, esferas sólidas. Entonces, por ejemplo, tenemos estas 4 esferas sólidas. Y evidentemente es una esfera compacta. Es como agarrar esas, una bola de boliche, ponerla una a la par del otro. O las de billar, una a la par de la otra. Vean que ahí simplemente son 2 esferas rígidas, una a la par del otro. Pero la realidad es que si nosotros agarramos un átomo y lo hacemos súper grande, vamos a tener que es más que todo espacio vacío. Hagamos esta analogía. Vamos a agarrar un átomo. Ese átomo lo vamos a hacer del tamaño de un estadio. Imaginemos un átomo cualquiera y lo vamos a hacer del tamaño del Estadio Nacional. Entonces este es todo el Estadio Nacional. Ese átomo se hizo así de grande. Pero resulta, imagínense ahora que hay una bola de fútbol en medio del estadio. Entonces vamos a decir que toda la masa de ese átomo está concentrada en esa bola de fútbol. Entonces es como que agarran el Estadio Nacional y compriman toda la materia, es decir, toda la gradería, poste, todo, absolutamente lo compriman hasta el tamaño de una bola de fútbol. Entonces vean que el átomo sigue siendo del tamaño del estadio, o sea, sigue estando ahí, nada más que ahora lo comprimí. Entonces el átomo sigue siendo así de grande, pero toda su materia se compactó en algo del tamaño de una bola de fútbol. Entonces, vean que el núcleo es súper denso, prácticamente toda la materia del átomo está compactada en su núcleo y alrededor tenemos los electrones. Imaginemos haciendo la analogía de ese átomo que hice tan grande como el estadio, pero toda la materia del estadio está compactada en algo del tamaño de una bola de fútbol, justo en el centro, y pensemos en los electrones como partículas de polvo flotando en lo que alguna vez fueron las graderías. Entonces, vean que toda la materia compactada en el núcleo implica que el núcleo es sumamente denso. Y además implica que la masa del átomo depende del núcleo. ¿Qué significa? Que si un átomo gana un electrón, pierde un electrón, su masa prácticamente no varía, porque la masa del átomo está concentrada en su núcleo. Y además, si toda la materia está concentrada en el núcleo y los electrones son tan pequeñitos, tan ínfimos, y en realidad vean que hay entre un electrón y el núcleo, nada, espacio vacío. Por eso es que se dice que un átomo es principalmente espacio vacío. Y también de aquí podemos ver que la masa de un electrón es despreciable. Entonces, teniendo eso súper claro, vamos a ver ahora un poquito más de cómo representar de forma escrita esto de los átomos. ¿Alguien en este punto tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros agarramos un átomo, ese átomo en particular, nosotros lo podemos representar de la siguiente manera. Agarramos ese átomo, le vamos a poner X, vamos a agarrar un numerito aquí arriba, lo vamos a llamar A, y un numerito aquí abajo, vamos a llamar C. Este número abajo lo vamos a conocer como número atómico, mientras que este número aquí arriba lo vamos a conocer como número masa. ¿Cómo se definen cada una de estas cosas? El número atómico es básicamente el número de protones, mientras que el número másico es el número de protones más el número de neutrones. Vean que por qué se llama número másico y por qué no está tomando en cuenta los electrones. Por lo que acabo de decir, la masa de los electrones es tan pequeña que uno puede agarrar un átomo, quitarle todos sus electrones y el átomo sigue con la misma masa, prácticamente. ¿Por qué? Porque la masa de un electrón es despreciable. Sí tiene masa, pero es tan pequeña que se desprecia. Por eso cuando uno habla de un número másico, va a contar cuántos protones hay y cuántos neutrones hay. Ojo, vean que estos son números exactos. En la unidad 1 ya hablamos, hay un video que nos habla de la diferencia entre números exactos e inexactos. El número exacto proviene de un conteo, no tiene incertidumbre, no tiene grado de duda. Entonces, en este caso, todos son conteos.
¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, puedo agarrar un cierto material, por ejemplo, hidrógeno, y en este caso vamos a poner aquí 1 y un 2. Entonces, en este caso particular, nosotros podemos decir que ese hidrógeno, este átomo en particular, tiene un protón. ¿Cómo lo sabemos? Por el número atómico. Entonces, como ese átomo tiene un 1 como número atómico y el número atómico es el número de protones, podemos decir que tiene un protón. Ahora, nosotros también podemos determinar tanto el número de neutrones como el número de electrones. ¿Cómo podemos sacar el número de neutrones? Muy sencillo, del número másico. En el caso del número másico, básicamente, recordemos que son protones más neutrones. Uno lo puede hacer mental y uno dice, ok, si yo sé que tengo un protón y yo sé que arriba me indica protones y neutrones, y pues básicamente yo sé que tengo un neutrón. Lo podemos hacer como una especie de ecuación. ¿Qué significa? Yo sé que ese número son los protones más los neutrones. Pongamos neutrones de esa manera. Eso es igual a 2. Protones más neutrones igual a 2. ¿Cuántos protones tengo? Si yo sé que protones tengo 1. Significa que 1 más la cantidad de neutrones es igual a 2. ¿Qué significa? Que si yo agarro los neutrones, le restaría 2 menos 1, tengo un neutrón. Ahora, eso es una manera de verlo. Otra manera, un poquito más mecánica, es al número de arriba, yo siempre le resto el número de abajo, me va a dar el número de neutrones, siempre. Y por aquello, el número de arriba siempre va a ser igual o mayor, nunca va a ser más pequeñito que el de abajo. Entonces, en ese caso, tengo el número de neutrones. Y luego alguien podrá preguntarse, ¿y cómo saco los electrones? O sea, yo no tengo ni protones ni neutrones, ¿cómo son los electrones? Recordemos que los átomos son neutros. Y para que sean neutros, tiene que tener la misma cantidad de partículas positivas que negativas. Si los protones son positivos, los neutrones neutros y los electrones son negativos, para que sea neutro, tiene que haber la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, ese átomo en particular va a tener un electrón. Esto es importante, es básicamente lo que se centra en este capítulo. Vamos a entender qué es eso de los... vamos a contar protones, neutrones y electrones de átomos en específico. Y también vamos a ir adquiriendo cierto lenguaje. Cuando nosotros escribimos un átomo así en particular, muchas veces nos podemos referir a eso como la siguiente especie. Ok, tenemos esta especie de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Tenemos este átomo en particular de hidrógeno. O también lo podemos llamar como núcleo. Un núcleo es un átomo en particular. Ah, mira, este es un núcleo de hidrógeno, es un átomo en particular de hidrógeno. Ok, entonces, si esto está claro, vamos con lo siguiente. Ah, bueno, y un detallito. Por ejemplo, voy a mostrarle la tabla periódica un segundo, vamos a buscarla. Un segundito. Vamos a buscar la tabla periódica de la IUPAC. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y lo voy a compartir un segundito. Ok, ahí se puede ver. Entonces, básicamente esta es la tabla periódica de la IUPAC. Insisto, la IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es la referencia generalmente cuando uno tiene una duda de algo. Mira, no estoy seguro de cierto tema, me fijo a ver qué dice la IUPAC. La IUPAC es como la referencia que impone las reglas en muchísimas cosas. Por ejemplo, son los que establecen el nombre de los elementos. Entonces, no sé si escucharon que hace algún tiempo se sacaron los elementos nuevos. Por ejemplo, vean que ahorita tenemos hasta el elemento 118. Entonces, en este caso, antes no estaba. Y para ponerle los nombres fue básicamente la IUPAC a partir de un grupo de expertos, etc. Pero bueno, lo que quería decir acá, a ver si puedo hacerlo un poquito más grande. Lo que quería decir acá es que alguien me puede decir, pero suave, aquí el hidrógeno tiene un 1 arriba.
Veamos, por ejemplo, el carbono tiene un 6 arriba y un 12,011 abajo. ¿Qué serán esos numeritos? El de arriba será el número atómico y el de abajo el número másico, pero entonces el profesor seguro se equivocó con la explicación porque los puso al revés. Entonces, como vean, esta es la tabla periódica, vamos a utilizarla muchísimo. Es más, en esta unidad 2 también vamos a introducir un poco más. Probablemente ya no nos va a dar tiempo ahorita en esta sesión, pero les voy a subir un video un poco más explicativo acerca de esta tabla periódica. Pero lo que quiero que quede claro es que esta unidad 2 es hablar del átomo, sus partículas y su ubicación en la tabla periódica. Y entender qué son estos numeritos. Ah, mira, ¿qué significa esto 7 y este 14,007 del nitrógeno? Eso es lo que quiero que quede súper claro. Entonces volvamos rápidamente a la explicación. Ok, del carbono. Vean que el carbono tenía un 6 arriba y un 12,011 ahí abajo. Y yo les acabo de decir que si agarro un átomo, voy a poner el número de protones abajo y un numerito aquí arriba. Y alguien puede decir, suave, eso está mal, eso está al revés, ok. Vean que la tabla periódica generalmente, de forma tradicional, pone el número atómico arriba. Pero cuando uno habla de un núcleo en particular, cuando uno habla de un texto, uno escribe, bueno, el tal tiene ciertas características. Vean que estoy escribiendo ese núcleo, esta especie de carbono en un texto, en un párrafo, lo tengo que escribir de esta manera. El número atómico abajo, el número másico arriba. Entonces no es que está al revés en las tablas periódicas, simplemente se pone arriba porque uno generalmente cuando uno lee de arriba hacia abajo, entonces en ese caso es más fácil de ubicarlo. Y los elementos en la tabla periódica están acomodados según su número atómico. Entonces, por eso ustedes ven que empieza el hidrógeno con 1, luego el helio con 2, y ahí sí. Pero cuando uno escribe acerca de un núcleo en particular, tiene que poner el número atómico abajo. Ahora, eso por un lado. Segundo, vean que el carbono tiene 6, el nitrógeno tenía 7, etcétera, etcétera. Algo importante, ¿qué distingue un átomo de otro átomo? La cantidad de protones. Vean que de la semana anterior nosotros ya hemos entendido un poco que era un átomo. Se les había dicho en uno de sus videos que materiales diferentes están formados por átomos diferentes. Entonces, evidentemente, yo tengo un pedazo de cobre, tengo un pedazo de hierro, sí, tiene características distintas. ¿Qué implica eso? Que tiene átomos distintos. ¿Pero qué los hace distintos? El tamaño, la masa, sí, ambas cosas. Pero así lo principal, lo que lo distingue sobre todas las cosas, es la cantidad de protones que tiene. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier sustancia, no importa el lugar del mundo, el lugar del universo en el que esté, si es una sustancia que está formada por partículas que tienen 6 protones, se va a tratar de carbono. Punto. Qué sé yo, viene una nave espacial, esa nave espacial se le hace un análisis y resulta que tiene unas partículas que tienen 6 protones. Eso está hecho de carbono. Punto. O, mira, yo tengo este material, no sé qué, le hago un análisis y resulta que tiene 26 protones. ¿Qué significa? Me fijo en la tabla periódica y veo que 26 protones es el hierro. El hierro tiene 26 protones. Es como para que quede súper claro que la cantidad de protones me define cuál es el tipo de átomo. ¿Qué implica eso? Eso implica que muchas veces uno no escribe el número atómico. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este de carbono que tenemos. Vean que yo sé que el carbono tiene 6 protones. Yo lo sé porque me fijo en la tabla periódica, tiene 6 protones. Entonces, muchísimas veces se omite escribir el 6 y simplemente se escribe de esa manera. ¿Por qué? Porque en este caso es como redundante. Si yo le pongo el 6 y yo ya indico que es carbono, y estoy como repitiendo. Entonces es perfectamente válido verlo así o verlo de esta otra manera. Pero ustedes tienen que saber, carbono, me fijo en la tabla periódica, 6 protones de un átomo. Entonces, ojo, volviendo a lo que estábamos, aquí tiene un 6, 12,011, eso en la tabla periódica. Si yo escribo de esta manera, es perfectamente válido porque tengo 6, número atómico, número de protones ahí abajo. Y tiene que poner abajo a la izquierda. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿y qué pasa con el 12? ¿Ese 12 es el número atómico? No.
Esto es el número atómico. Esto tiene dos significados. Uno de ellos es algo que vamos a llamar masa molar, que vamos a estudiar mucho más adelante, así que por ahora ignorémoslo. Pero el que nos interesa ahorita es la masa atómica promedio. Ahorita explico qué es eso de la masa atómica promedio, pero es para que quede claro que una cosa es ese número con decimales que aparece en la tabla periódica y otro muy diferente es este que tenemos aquí. Recuerden que el número másico. Recuerden que ese número es un número exacto, es un conteo. Entonces, en ese caso, simplemente nos dice cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones. Entonces, para que quede claro que son cositas diferentes. ¿Y qué implica que sean diferentes? Que muchísimas veces aparece esto en el examen. Esta especie, este núcleo es perfectamente válido, existe, todo bien. Y siempre pasa que alguien dice, profe, eso está malo, es que el numerito másico tiene que ser 12. ¿Y quién dice? ¿Por qué tiene que ser 12? Sí, porque en la tabla periódica aparece un 12, es que son números diferentes. Perfectamente, yo puedo ponerle un 14 y está bien. Entonces eso es como que quede súper claro que son cosas diferentes. Okay. Entonces, teniendo eso claro, en mediación virtual hay práctica al respecto, pero quiero hacer unos ejercicios para que ustedes los observen. Podemos tener esto, 12, 13, 14. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar cuál es el número atómico, cuál es el número másico, cuál es el número de protones, de neutrones y de electrones. Vean que en el examen, quiz, lo que sea, se les puede preguntar o se les va a preguntar de esta manera. Es simplemente contar, que ustedes sepan cuántos protones, cuánto hay. Entonces, en el caso del número atómico, vean que es muy fácil. El asunto es, ¿cuál era el número atómico? ¿El de arriba o el de abajo? Y ustedes tienen la ventaja de, evidentemente, de que los quizzes y demás son a cuaderno abierto, internet abierto, pero es importante recordar, mira, ¿era el de arriba o el de abajo? Recuerden que el número atómico es el de abajo y el másico es el de arriba, siempre. Luego recordar, mira, ¿cuál era la cantidad de protones? ¿Era el de arriba o era el de abajo? ¿Era el atómico o era el másico? Recuerden que el número atómico es lo mismo que la cantidad de protones. En cada caso, 6. ¿Qué hubiera pasado si no me lo indican? Si no me lo indican, me fijo en la tabla periódica y veo que, mira, carbono 6, listo. La cantidad de neutrones, recuerden que es básicamente el numerito de arriba menos el número de abajo. 2 menos 6, 7, aquí 8. Y la cantidad de electrones, vean que en este caso en particular la cantidad de electrones va a ser igual al número de protones. ¿Por qué? Porque es neutro. En este caso, 6, 6. Ahora, ¿por qué puse este ejemplo? Vean que cuando alguien más lo resuelve es súper fácil. Les insto fuertemente a que se pongan a hacer práctica. Una vez que se sienten a hacer práctica y si van a ver, mira, sí, súper fácil, mira, me trabé en tales detalles. Es hasta que uno se sienta a hacer práctica que el montón de dudas sale. Y también lo hice por lo siguiente, introducir un concepto que vamos a utilizar bastante, que es el concepto de isótopos. Básicamente, cuando nosotros definimos un isótopo, vamos a decir que son átomos del mismo elemento. ¿Y qué implica que tienen que ser del mismo elemento? Implica que tienen que tener mismo número atómico, o lo que es lo mismo, mismo número de protones. Tienen que ser átomos del mismo elemento, pero con diferente número másico. Es decir, con diferente número de neutrones. Entonces, vean que carbono, sí, los 3 núcleos, las 3 especies son de carbono, es decir, tienen 6 protones. Pero cada uno tiene distinto número másico, lo que es lo mismo, tiene distinto número de neutrones. Por lo tanto, estos son los isótopos del carbono. Todos los elementos tienen isótopos. ¿Qué es entenderlo? Entender que si ustedes agarran un pedazo de carbón, ustedes están haciendo una carne asada, agarran un pedazo de carbón
Esos son átomos de carbón, pero no todos los átomos son iguales. Van a haber unos átomos que tienen número atómico 12, otro número atómico 13, otro número atómico 14. Ese pedazo de carbón que están agarrando es una mezcla de todos esos isótopos. No necesariamente en el mismo porcentaje, hay unos isótopos más abundantes que otros, pero es una mezcla. Eso para que quede súper claro. Luego, esta es la parte de los isótopos. Todos los elementos tienen isótopos. Voy a poner la siguiente práctica o ejercicio por algo muy interesante. Los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno, vamos a escribirlo así, nada más. Y vamos a sacar la cantidad de protones, de neutrones y de electrones únicamente. Ok, entonces, primero que todo, al ver número de protones, qué raro, no me lo están dando. No, porque me puedo fijar en la tabla periódica. Yo sé que el hidrógeno siempre va a tener un protón. Neutrones, en el caso de neutrones, es el número de arriba menos el número de abajo. Algo que es típico siempre es en esta primera columna decir, ah, mira, tiene un neutrón. Suave. Si tiene un 1 arriba y un 1 abajo, ¿puedo tener un neutrón? No. Eso pasa muchísimo. Evidentemente va a tener 0 neutrones. Ah, ¿y eso se puede? Pues sí. Vean que, recuerden que la ciencia describe la naturaleza. Entonces, en ese caso, no es como que el isótopo del hidrógeno es así. Simplemente lo que estamos haciendo es describiéndolo. En ese caso, es un isótopo que tiene 0 neutrones. En este caso, este segundo isótopo tiene un neutrón y este tiene 2 neutrones. Y electrones, pues va a tener la misma cantidad. Ahora, estos son los isótopos del hidrógeno. Son los únicos isótopos, al menos que conozco, que tienen nombre propio. Esto se conoce como protio, esto se conoce como deuterio y este se conoce como tritio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cada isótopo se llama de acuerdo al número. Entonces, por ejemplo, tenemos al isótopo de carbono 12, isótopo de carbono 13, isótopo de carbono 14. Entonces, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más que todo cuando veamos química nuclear, allá el uranio y un número. Entonces, ¿por qué es ese número? Es el isótopo en particular. Entonces, ahí los isótopos del carbono se diferencian, se nombran por el número. Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Los del hidrógeno no. Nosotros no decimos hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Lo llamamos como protio, como deuterio y como tritio. Ok. Y alguien podrá decir, ¿y eso para qué? O sea, está medio interesante, pero ¿para qué hay que distinguir los isótopos? Cada isótopo tiene algunas propiedades químicas diferentes. Es cierto, ustedes agarran un pedazo de carbón y no importa el isótopo, el carbono como un todo, como sustancia, va a tener ciertas propiedades físicas y químicas. Sin embargo, cada isótopo en particular tiene propiedades diferentes, no solo la masa. Por ejemplo, el carbono 14 se utiliza muchísimo para datar materiales, que es datar, ver qué tan viejos son. Entonces, eso de fósil tiene 14.000 millones de años. ¿Cómo se sabe? Por un análisis de carbono 14. Carbono 13 se puede hacer para otras cosas, etc. Entonces, ver los isótopos en particular, pues tienen propiedades diferentes. Igual, deuterio tiene distintas propiedades que el protio, etc. Entonces, ¿alguien tiene en este punto alguna duda, pregunta, comentario? Ok. Vean que hasta el momento hemos visto puros núcleos que tienen una carga neutra. ¿Qué pasa cuando algo tiene una carga neutra? Vean que aquí, este es mi núcleo, tengo un número atómico abajo, número másico arriba, y en esta otra esquina voy a indicar la carga. Si no se indica ningún número, uno asume una carga de 0. Entonces es perfectamente válido que aparezcan preguntas como la siguiente. 12, 13, carbono 14. Pero ahora este va a tener un 2 más y este va a tener un 4 menos. Y ahora sí, hay que determinar número de protones, número de neutrones y número de electrones. Entonces, en este caso es sencillo. Primero que todo, y nos pueden preguntar por la carga del núcleo, la carga de la especie. En este caso, la carga es simplemente fijarnos en esa esquina superior derecha. Ah, mira, 2 más, 4 menos, 4 menos. No hay absolutamente nada, carga 0. Ahora,
Protones, igual me fijo en la tabla periódica o puede ser que me lo indiquen con un 6, en este caso 6, 6, 6, listo. Neutrones, vean que es el número de arriba menos el número de abajo, en este caso 12 menos 6, 6, 12, 13 menos 6, 7 y aquí 8. Y ahora vamos con los electrones. Y en esto es lo que generalmente he visto que la gente más se equivoca. Vean que simplemente analizar, entender qué es lo que está pasando. Vean que en este caso nosotros decimos que si la carga es 0, si es neutro, la cantidad de protones y de electrones es la misma, 6. Listo. Pero ¿qué pasa si la carga es diferente? Vamos a analizar entonces este primer ejemplo de carga 2 más. Entonces, ¿qué implica que tenga algo positivo? Significa que tiene que tener mayor cantidad de partículas positivas que de negativas. Punto. Ahora, y esto lo veo muchísimo. Podemos decir, mira, protones son 6, sí, normalmente, si no tuviera carga, voy a ponerle 6 electrones y le voy a subir 8 protones. Y entonces, vean que en ese caso ya tengo 2 cargas positivas más. Eso está malo. Y ojo, lo pongo porque lo veo muchísimo. ¿Por qué está mal? Porque ese átomo dejó de ser carbono y se convirtió en otra cosa. Un átomo que tiene 8 protones es oxígeno. ¿Qué significa eso? Significa que el número de protones nunca lo vamos a variar. Nunca. Eso ya está fijo, está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque si es carbono tiene que tener 6 protones. Punto. Y entonces, ¿cómo hago? El profesor no acaba de decir que tiene que tener más cantidad de partículas positivas. Sí, pero no hay una sola forma para tener más cantidad de partículas positivas. La única forma de tener más protones no es sumándole protones. La otra forma es quitando electrones. Y aquí es donde generalmente la gente se puede enredar un poquito. ¿Por qué? Porque dicen, suave, yo quito electrones, pero al quitar veo que aquí hay positivo, entonces como que quitarlo asumen con resta. Vean que es un asunto de entender. Véanlo así. Yo tengo un átomo y ese átomo tiene 6 protones. Esos 6 protones están en el núcleo. Y alrededor, en la nube electrónica, que voy a poner como una órbita, insisto, no es una órbita, es una nube electrónica, hay 6 electrones. 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un átomo de carbono neutro. Punto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo ocupo que haya más cantidad de cargas positivas. ¿Por qué? Porque aquí me lo está indicando. Vean que en este punto lo que estamos haciendo es describir la naturaleza. Entonces, ya existe el átomo con carbono 2 más. El asunto es de cómo lo describo. Alguien podría decir, insisto, le metemos 2 protones. Y no, si le meto 2 protones, dejó de ser carbono, se convirtió en otra cosa. No puedo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Muy fácil. Le quito 2 electrones. Al quitar 2 electrones, estoy perdiendo algo negativo. ¿Qué pasa si alguien se quita de encima algo negativo y se vuelve positivo? Punto. Y entonces, como es una carga de 2 más, significa que en ese caso va a tener 2 electrones menos. Va a tener 4 electrones. ¿Qué pasa si al contrario tiene una carga de 4 menos? Significa que tiene que agregarle 4 electrones más. Entonces, si tenía 6 y le tiene que agregar 4 electrones, tendríamos 10 electrones. Vean que de forma tradicional generalmente he visto que los estudiantes se equivocan un poquito más en eso de la cantidad de electrones. Por aquello, vuelvan a ver el video. Obviamente, si alguien tiene alguna duda, pregunten en este instante, pero si no, vuelvan a ver el video que voy a subir ahorita a mediación virtual en un par de horas y hace las consultas, ya sea en el foro o o la siguiente sesión. Ok, en este punto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ok. Lo que nos falta de la unidad 2 son 2 cositas. Ya no lo voy a mencionar ahorita por tiempo, ya me extendí más de lo que quería. Pero básicamente lo que vamos a ver en 2 videos posteriores, que insisto, lo voy a subir en un par de horitas, es, ¿qué era ese número de abajo? ¿Qué será esto? Ok, voy a hablar un poquito más de la masa atómica promedio para que quede súper claro qué es. Vean que parte del objetivo de esta unidad 2 es que ustedes puedan calcular ese numerito, interpretar ese numerito. Y la otra cosa es básicamente acerca de la tabla periódica.
que en el caso de la tabla periódica, entender cómo lo agrupamos. Ya dijimos que por el numerito, pero ¿qué más? Cada columna tiene un nombre, cada fila tiene un nombre. Vamos a poner otro video explicando eso.